Buenos días, junto a mis compañeras Javiera Pacheco, Krishna Pinto y quien les habla Valentina Muñoz, estudiante de la Universidad Católica de Maule, Chile, tenemos el agrado de participar en esta tercera jornada de Congreso Internacional de Estudiantes de Radiología, con la presentación titulada Diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer mediante el uso de PET. Dentro de los temas que abarcaremos en la presentación se encuentran una descripción de la neuropatología conocida como Alzheimer, la epidemiología relacionada a esta patología, siguiendo con el examen imagenológico PET, los radiotrasadores o radiofármacos asociados al examen y con ello las ventajas y desventajas que presentan, además de incluir la accesibilidad y oportunidad con la que cuenta el examen en el carácter nacional y mundial. Y finalizando con la conclusión. Para comenzar, debemos saber que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo que comienza con cambios cerebrales imperceptibles y que conllevan a una pérdida gradual de funciones cognitivas como el lenguaje y la memoria. Esto afecta a millones de personas en todo el mundo y no tiene cura, por lo que la detección temprana es crucial para que las personas puedan acceder a servicios de apoyo, mejorar su calidad de vida y ayudar a los cuidadores a adaptarse a los cambios iniciales de esta enfermedad. En este caso, la neuroimagen, como la tomografía por emisión de positrones o también conocida como PET, desempeña un papel importante al proporcionar información en las etapas preclínicas. Si abundamos un poco más en la enfermedad, podemos establecer que presenta dos características patológicas principales: las placas seniles, placas neuríticas o también conocidas como placas amiloides, y los ovillos neurofibrilares. Esta primera característica está relacionada con la acumulación del péptido beta-amiloide, que va a ser un producto de la proteína precursora de amiloide, que en su mecanismo normal va a ser procesada por la enzima alfa-secretasa, secretando un fragmento soluble. Mientras que en otras situaciones hay otra enzima llamada beta-secretasa que en conjunto con la gamma-secretasa van a liberar un segmento hidrofóbico denominado beta-amiloide, que se van a ir agregando y depositando en los tejidos cerebrales conformando las conocidas placas seniles. Por otro lado, los ovillos neurofibrilares surgen de la hiperfosforilación de la proteína tau asociada a los microtúbulos en las neuronas. Sin embargo, este último signo, asociado a la proteína tau, puede también estar asociado a otro tipo de demencia frontotemporal, por lo que es importante establecer el diagnóstico diferencial. Hay distintos factores de riesgos que contribuyen a estos cambios metabólicos. Entre ellos, la edad es el factor más importante debido a que cuenta con una prevalencia que se duplica cada 5 años a partir de los 65 años. En cuanto a la herencia o factores genéticos, existe entre un 10 a un 20% más de riesgo de desarrollar la enfermedad si se cuenta con el antecedente de un familiar de primer grado que padece de algún deterioro cognitivo mayor. Sin embargo, menos del 1% de los casos de Alzheimer son de este tipo. Por otro lado, esta enfermedad se puede definir en tres fases clínicas. Primero, la presintomática o preclínica, que puede durar varios años o décadas hasta que la sobreproducción y acumulación de beta-amiloide alcanza un nivel crítico. Luego, la fase previa a la demencia, que es compatible con la definición de deterioro cognitivo leve amnésico progresivo. Y por último, la fase de demencia clínicamente definida, en la que el deterioro cognitivo y funcional es lo suficientemente grave como para poder superar el umbral de demencia. Se sabe que los cambios en la histopatología del cerebro y en consecuencia en la estructura y función del cerebro preceden en muchos años a los signos y síntomas de la enfermedad. De hecho, se estima que la patología del Alzheimer y la neurodegeneración asociada comienzan entre 20 y 30 años antes que se haga evidente cualquier manifestación clínica de la enfermedad. Según estadísticas proporcionadas por la ONU, para el año 2050 la población de mayores de 60 años corresponderá al 22% de la población mundial. Por ende, las patologías relacionadas con la edad, en este caso el Alzheimer, presentarán un considerable aumento.
Se estima que alrededor de 35 millones de personas en el mundo al día de hoy tienen algún tipo de demencia y que va a ser una cifra que se va a duplicar cada 20 años, proyectándose a 135 millones al año 2050, en donde la demencia que va a tener más prevalencia va a ser el tipo Alzheimer. Actualmente en Chile, 180.000 personas sufren de Alzheimer y es una cifra que se proyecta un aumento a 626.000 para el año 2050. Pasando a la tomografía por emisión de positrones, o PET por sus siglas en inglés, debemos saber que esta es una técnica de medicina nuclear, la cual nos permite observar el funcionamiento del cuerpo humano en tiempo real. En el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, esta técnica nos permite medir el metabolismo cerebral. También nos permite medir la unión de los receptores para varios sistemas de neurotransmisores y nos permite medir los cambios en el flujo sanguíneo regional. Es en este mismo contexto de las enfermedades neurodegenerativas en que surge la necesidad de combinar el PET con una técnica imagenológica como puede ser la tomografía computarizada. De esta forma se genera el PET-CT. Este PET-CT lo que nos entrega son imágenes 3D en donde se visualiza tanto la anatomía del cerebro como su metabolismo. En la imagen a la derecha de la pantalla podemos visualizar de forma general al equipo utilizado, en donde en la parte frontal se acomoda un tomógrafo encargado de hacer el barrido completo del cuerpo del paciente en un periodo de tiempo muy corto. Y en la parte trasera vemos que se acopla un PET que se va a encargar de detectar las lesiones a pequeñas distancias. Además, el PET cuenta con la particularidad de que utiliza trazadores radiactivos o radiotrazadores que van a emitir positrones y estos van a interactuar con los electrones de nuestro cuerpo y esta interacción va a generar fotones gamma que van a ser detectados por el PET-CT. Estos radiotrazadores que se utilizan no son universales y van a depender según el estudio que se está realizando o la patología que se está evaluando. En el caso del Alzheimer, se cuenta con una amplia gama de radiotrazadores, pero para términos de esta presentación nos centraremos solo en el endofenotipo FDG-PET y en el radiotrazador PIV de los PET amiloide. Estos radiotrazadores los seleccionamos ya que no cumplen la misma función. Por ejemplo, el endofenotipo FDG-PET nos permite demostrar la disfunción neuronal que se presenta cuando alguien padece la enfermedad de Alzheimer. Y en el caso del PIV, este nos entrega una cuantificación de la patología molecular. Otra particularidad que tiene este examen es que el PET busca identificar el origen de la enfermedad y no los signos cuando la enfermedad ya se ha desarrollado y ya está muy avanzada. Esta técnica busca encontrar las alteraciones moleculares iniciales y no los efectos finales ocasionados por la enfermedad. Como mencioné anteriormente, acá se utiliza un radiotrazador denominado endofenotipo FDG-PET que se debe a la detección mediante PET de la fluorodesoxiglucosa cuando se marca con flúor 18. Esta fluorodesoxiglucosa se utiliza porque es un buen indicador del metabolismo cerebral. Entonces, este endofenotipo lo que nos permite es evaluar la tasa metabólica cerebral regional de la glucosa. Nos entrega información sobre la pérdida neuronal y sobre la disfunción de la sinapsis cuando se presenta la enfermedad de Alzheimer. Este es un hallazgo clave ya que nos permite visualizar un hipometabolismo de la glucosa cerebral que se asocia típicamente a las enfermedades neurodegenerativas y además se ve muy claramente en la enfermedad de Alzheimer.
Una desventaja y un punto muy en contra que tiene este radiotrazador es que no permite la detección precoz o temprana de la enfermedad de Alzheimer, ya que solo la detecta cuando ya comenzó la neurodegeneración. La detecta cuando ya comenzó la degeneración neuronal. En las imágenes de abajo vemos una comparación de imágenes transaxiales marcadas con el radiotrazador FDG-PET, en donde se compara a un sujeto normal sin la enfermedad con uno que presenta la enfermedad pero de manera leve. En el sujeto con la enfermedad de Alzheimer se evidencia un hipometabolismo severo que evidentemente no presenta el sujeto sin la patología. En el caso del radiotrazador que se utiliza en PET amiloide, se utilizan 3 principalmente, pero nosotros seleccionamos el PIV ya que es el gold standard para este tipo de estudios. Cuando se utiliza el PIV, lo que se debe hacer es que se debe marcar con carbono 11 para una detección de los depósitos beta amiloide en las regiones de interés del cerebro. En los pacientes con Alzheimer, lo que debiera ocurrir y ocurre es que este radiotrazador se va acumulando en áreas de la corteza cerebral y es muy específico de esta enfermedad. En la imagen inferior podemos visualizar diferentes casos de pacientes que presentan y no presentan la enfermedad de Alzheimer y cómo este radiotrazador afecta a cada paciente. En el caso de los pacientes que no presentan la enfermedad de Alzheimer, no se evidencia los depósitos de este radiotrazador y cómo este depósito va aumentando a medida que se presenta un deterioro cognitivo leve. Este deterioro cognitivo leve aumenta y se llega a la enfermedad de Alzheimer. Siguiendo con el tema que estaba viendo mi compañera, que es referente a los radiofármacos o radiotrazadores que se utilizan dentro del PET, tenemos que distinguir las características favorables o ventajas que presentan y las características negativas o desventajas que presentan ambos radiofármacos. Hablando de la fluorodesoxiglucosa o FDG como tal, contamos que dentro de su característica positiva es que presenta una alta sensibilidad y especificidad dentro del examen. De igual forma, se diferencian los patrones metabólicos que van a ayudar a predecir el riesgo de conversión que existe a la enfermedad de Alzheimer. Y igualmente se logran visualizar diferencias dentro del estudio que ayudan a encontrar variantes que excitan en la enfermedad de Alzheimer. Yendo al lado de beta-amiloide PET, que contamos con el radiotrazador específico de EPI, encontramos que se logra la visualización de placas de beta-amiloide, que es una característica específica de la enfermedad de Alzheimer, por lo cual permite diferenciar entre pacientes con y sin enfermedad de Alzheimer. De igual forma, se logra predecir en cierto modo el paso del deterioro cognitivo leve a una posible enfermedad de Alzheimer dentro del paciente. Aquí estamos viendo solamente las características positivas con las que cuentan los radiotrazadores, pero debemos tomar en cuenta también las desventajas o características negativas que poseen los radiotrazadores para el PET. Volvemos a hablar de la fluorodesoxiglucosa y en base a esto contamos que es muy baja la disponibilidad del radiotrazador y el costo que involucra es demasiado alto. Lo consideramos un procedimiento invasivo, ya que genera una inyección de un radiofármaco o radiotrazador en el paciente, y considerando que la mayoría de los pacientes en estudio fueron pacientes añosos y con los que contaban una enfermedad de base, ya sea glucosa, en dicho caso, que presenta una alta incidencia dentro de estos pacientes, se debería tener un especialista que fuera vigilando o controlando la glicemia de los pacientes al aplicarse el radiofármaco, ya que se estaba tratando específicamente con glucosa. Y debería tenerse de precaución insulina, por lo cual estaríamos hablando de un procedimiento invasivo que trae
contraindicaciones al paciente. De igual forma, otra característica desventajosa de la fluorodesoxiglucosa es que no se detecta la enfermedad de Alzheimer como tal antes de que exista una degeneración neuronal, aunque sea leve. Y otra característica que hablamos es el hipometabolismo de la glucosa, que estamos trabajando con glucosa, producto de la fluorodesoxiglucosa, es que este hipometabolismo que genera la glucosa no es específico de la enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, yendo al lado de los beta-amiloides o PIP específicamente, es que contamos con que este radiofármaco presenta una corta vida media. Además, de igual forma es un procedimiento invasivo en el contexto de las contraindicaciones a los pacientes. También se encuentra, y uno de los más controversiales desventajas, es que este radiotrasador o radiofármaco está limitado a entornos de solo investigación. Y de igual forma que los controles sanos también van a mostrar cierta captación de radiofármacos. Ahora bien, siguiendo con la accesibilidad y oportunidad con la que cuenta PET, tanto a nivel mundial o a nivel nacional, contamos con que cerca de 1.000 centros poseen la tecnología PET. Y dentro de estos 1.000 centros, 2/3 de este número se encuentran distribuidos específicamente en Estados Unidos, mientras que el tercio restante se encuentra entre América Latina y Europa. El porqué de este número tan bajo de disponibilidad es producto de dos características principales, que vendrían siendo el alto costo que implica este examen y la baja vida media que presenta el PER o los radiotrasadores que se utilizan. Ahora bien, viéndolo a nivel nacional, en Chile contamos, en el 2015, se contaban con 6 equipos PET, pero en 2018, 3 años después, se triplicó la cantidad de equipos que había, siendo un total de 15 equipos a nivel nacional y distribuidos en las distintas regiones. Otro tema que también hablé en la accesibilidad y oportunidad es referente al costo, al alto costo que implica este examen. Para finalizar, es importante reiterar que actualmente la enfermedad de Alzheimer no tiene cura y que su progresión es inevitable. Sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento temprano permiten mejorar la eficacia de los tratamientos, la planificación y la organización familiar, permite disminuir la ansiedad y el impacto psicológico tanto para el paciente como para su familia. Por otro lado, como vimos anteriormente, el PET se ha convertido en una herramienta esencial para el estudio de la actividad cerebral en vivo. Nos proporciona una visión única del funcionamiento cerebral, lo que la convierte en una herramienta muy valiosa para la investigación y los diagnósticos de enfermedades neurodegenerativas como lo es la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, esta técnica de medicina nuclear cuenta con ventajas y desventajas que mencionamos anteriormente. Incluso, múltiples investigaciones recomiendan implementar esta técnica junto con otras técnicas imagenológicas, como puede ser la resonancia magnética. Acá podemos apreciar las referencias utilizadas para desarrollar nuestra investigación y esta presentación. Con esto finaliza nuestra presentación. Reiteramos nuestros agradecimientos y la oportunidad de poder participar de este congreso y, por supuesto, agradecemos la atención brindada. Muchas gracias.